En lo que va de año, vamos a ver primero los indicadores económicos y después vamos a ver los indicadores políticos, para que ustedes no se llamen a engaño, porque aquí hay muchísima gente que se la pasa construyendo teorías para influenciar al electorado y para que la gente cauta y que a veces no porque nadie es más inteligente que el otro, sino porque todo el mundo tiene sus propias ocupaciones, entonces todo el mundo no tiene el tiempo que yo tengo para analizar la política, sobre todo porque este es mi trabajo, pero si usted es contable y tiene varias cuentas, pues ¿cómo se va a dedicar a darle seguimiento a lo político? Por eso, quienes hacemos este tipo de opinión política, se necesita la credibilidad y la seriedad para bien orientar a la población, sobre todo porque en esta etapa hay poca credibilidad de las firmas encuestadoras, además de que no están saliendo las firmas acreditadas en el mercado electoral y en la opinión pública. Entonces, señores, les decía esto, los indicadores económicos. Este año, la proyección de crecimiento económico, ustedes saben que fue originalmente tanto por el Banco Central como por los organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL de un 4 a 5%, un 4,9 a 5% que fue el crecimiento del año 2021. Sin embargo, ustedes saben que en los 6 primeros meses del año la economía a puras penas creció un 1%. Y ya al ver las autoridades que es imposible que la economía pueda remontar, entonces cambian la proyección del crecimiento a un 3%. Según yo he escuchado a algunos economistas, tanto ahora como antes, no solamente en el gobierno del PRM, los organismos de proyección, tanto nacionales como internacionales, tienden a agregarle 2 puntos a las proyecciones del crecimiento económico. Por lo tanto, cuando le dicen a usted que la economía creció un 5, quítale 2 puntos, que es un 3. Y cuando le dicen que va a crecer un 3, como ahora, pongan que creció un punto. Entonces, cuando nos dijeron que creció un punto y pico en los primeros 6 meses del año, según esos economistas, no es mi especialidad, pero para mí tienen credibilidad. Entonces, quiere decir que en realidad la economía descreció en los primeros 6 meses del año. Miren, vamos a ver eso. Entonces tenemos que en el año preelectoral, este año 2023, la economía apenas va a crecer un 3% tomando las cifras de las autoridades, pero que si le tumbamos el 2 que ponen de más sería un 1. Eso es una muy mala noticia para el Partido Revolucionario Moderno y para el presidente Luis Abinader, porque ya dijimos al inicio del programa que lo económico define lo político. Es tanto así que en todos los países de la región e incluso en otras latitudes donde ha habido elecciones, todos los gobiernos han perdido. Si es un gobierno de derecha, gana la izquierda. Y si es un gobierno de izquierda, gana la derecha. Entonces, ese cambio de gobierno, algunos lo han interpretado como el regreso de la izquierda en América Latina. No, ¿por qué? Porque la mayoría de los gobiernos que estaban eran gobiernos de derecha, pero hay países donde hay gobiernos de derecha, donde hay gobiernos de izquierda que han perdido y parece que Argentina va ahora por ese camino. Ustedes han visto lo que sucedió en las primarias en Paso, que un discurso radical, extremista de derecha, dio una gran sorpresa al colocarse en la primera posición. Pero allí está el gobierno de Fernández y del gobierno y del sector de Cristina Fernández, que es de esta rama de la izquierda en Argentina, que son lo mismo que Rafael Correa, que Chávez, que Nicaragua. Ustedes saben que ganó Lula en Brasil, y entonces ustedes ven eso. Quería decirles esto porque hay una tendencia a decir que es un regreso de la izquierda o que hay un tema de ideología. No. Lo único constante en este cambio de gobierno son dos cosas: que el que pierde, que el que está pierde, sea de derecha o de izquierda, y que
hay una crisis económica, un bajo crecimiento económico en la región, producto de diferentes factores, desde el cierre de las economías y la política monetaria, la estrategia de política monetaria de que los bancos centrales pusieron a circular una gran cantidad de dinero y que luego subieron la tasa para recoger ese dinero y controlar la inflación, entonces ha tenido un impacto en la economía. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, hay quienes lo interpreten como un cambio por un tema de ideología, están dándole una lectura errada al comportamiento del electorado en las urnas. Eso no responde a ningún tema ideológico, responde a la respuesta del electorado de castigo en las urnas a los gobiernos de turno, porque así es ahora y así fue antes. Es difícil que un gobierno con recesión económica, donde haya una escasez de circulante y donde la gente compra caro, que el gobierno de turno se reelija. Pero no ocurre solo aquí, no, ocurre en todas partes del mundo. Donde hay crisis económica, tendría que usted ser Superman para permanecer en el gobierno o tener una estrategia de división del voto opositor demasiado eh, fina para provocar que ese voto no termine castigando a quien está en el gobierno. Entonces, dicho esto, lo del tema de la economía en el año 2023, que es el año preelectoral y donde la gente ya empieza a pensar por quién voy a votar, si la economía personal del ciudadano, entonces cuando la compara, siente que el dinero no le alcanza, que hace 3 años compraba más barato y que su dinero le rendía más, probablemente va a pensar por quién votar. No va a ir, digo yo, tan fácilmente a votar por el gobierno de turno. Pero si esto ocurre en el año preelectoral, que va a impactar en el voto municipal, porque el voto municipal es simplemente un mes y medio después de que inicie el 2024. Si a esto usted le añade que enero históricamente es un mes económicamente difícil, aunque los gobiernos suelen tener buena acogida en el mes de diciembre, es decir, terminan el año bien, porque los gobiernos ponen en práctica una serie de políticas, hacen a los aguinaldos, o sea, ese ambiente de festividad, de Navidad y de Año Nuevo, le dan buenos vibras positivas a los gobiernos porque son los que administran, los que entregan bonos, los que entregan raciones alimenticias, es el gobierno el que da el doble sueldo y todo eso le crea un contexto positivo a los gobiernos de turno. Por lo tanto, para ir a una elección en febrero es bueno para el gobierno siempre y cuando la recesión económica no se sienta de manera más importante en el bolsillo de la gente que esa cantidad de dinero que circula en el comercio, en las familias durante el mes de diciembre. Pero las proyecciones del crecimiento económico para el 2024 son iguales, es decir, de un 3%, casi nada, para el 2024, que es el año electoral, o menos de lo que va a crecer este año. Entonces, eso es una muy mala noticia para el Partido Revolucionario Moderno y para el presidente Luis Abinader en su reelección. Entonces, tenemos que el gobierno tuvo un mejor desempeño económico en el 2021, donde se proyectó un crecimiento de la economía de un 12%. Este tema, ustedes saben que generó un gran debate, porque Leonel Fernández dice que fue un rebote, que no creció tanto la economía, que fue más o menos un 4%. Pero el Banco Central y el gobierno insistieron en decir que había crecido un 12%. Para el 2022, el crecimiento de la economía que dio oficialmente el Banco Central fue de 4.9%. Es decir, que el año pasado, que no era un año preelectoral, la economía creció más y estaba mejor que este año, que es un año preelectoral y que lo que se proyecta tendría el año electoral.
Entonces, buscando los indicadores económicos para tener una idea del impacto político, vemos cómo esto resulta negativo para el presidente Luis Abinader y para el Partido Revolucionario Moderno. Este tema evidencia que a la oposición, que está más empoderada ahora, que yo siento que la oposición tiene que definir el tema de las alianzas, porque eso lo está un poco consumiendo en el tiempo y las candidaturas necesitan posicionarse para poder competir con un partido de gobierno. Pero vamos a analizar entonces cómo la economía podría reflejarse en un voto favorable si sigue comportándose así. No es que nadie lo desee, ni estamos diciendo que esto es responsabilidad del gobierno. Al revés, me parece que el gobierno del presidente Luis Abinader le ha tocado administrar una crisis tras otra y, siendo justos, el país está funcionando, el país no está en un colapso, y eso habla bien de un presidente que, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los retos, la gente tiene una situación de estabilidad donde no hay desabastecimiento, salvo algunos temas que hay con el azúcar. Es verdad, yo misma fui al supermercado recientemente y vi que la estaban racionalizando, es decir, para que la gente pueda, todo el mundo, alcanzar por lo menos un paquete. Hay una realidad de escasez con el tema del azúcar. Vamos a seguir conversando de este tema o analizando estos temas después de la pausa. Sabe que si la economía va mal, el gobierno sale afectado y, por tanto, el que resulta beneficiaria es la oposición. Así ocurre. Bueno, pues la oposición política, me parece que unos veteranos como son los dirigentes del PLD y los de la Fuerza del Pueblo, obviamente, que tratarán de sacarle beneficio político para tratar de capitalizar esta situación de la economía, y evidentemente por el nivel de ataque que tiene el gobierno a través de sus voceros en redes sociales y medios de comunicación. El candidato que lo preocupa es Leonel Fernández. Parece ser que el PRM da por descartado a Abel Martínez. Lo decimos porque no los toman en cuenta a la hora de los ataques, sino que todos los cañones están apuntando a la cabeza del expresidente Leonel Fernández, que, dicho sea de paso, está también en un periplo por Nueva York, donde ha tenido una amplia agenda política y también académica, que ustedes saben que siempre para la Asamblea de la ONU, como ahora, el presidente Fernández desarrolla actividades en Nueva York, Estados Unidos y otras ciudades de ese país. Decíamos eso. Entonces, ¿cómo sabemos si no hay encuestas? Si todas las que se publican nos generan la duda, porque quien paga manda, entonces los números se colocan dependiendo de quién pagó. Si yo pagué, usted me tiene que poner bien, porque loco sea yo que me vaya a pagar una encuesta, que se publique y me ponga abajo. No, pero así no. O que me ponga en una situación desfavorable, no. Entonces no hay estudios de mercado sobre la intención de voto que sean creíbles en estas alturas del proceso electoral, del proceso político. ¿Cuáles son entonces los indicadores para nosotros hacernos una idea de por dónde anda la cosa? Fíjense que el presidente Luis Abinader, para su reelección y para la candidatura presidencial a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, no tiene competencia interna. Lo de octubre siquiera genera mayores niveles de expectativa, porque nadie tiene ninguna expectativa que no sea que esa votación servirá para ratificar la candidatura del presidente Luis Abinader. Sin embargo, el presidente se ha lanzado a las calles a hacer actos políticos oficialmente. Y si ustedes observan el discurso del presidente, no es un discurso conciliador, no es un discurso de consenso, no. Es un discurso de ataque a la oposición. Es un discurso para descalificar a la oposición. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Ah, bueno,
que al presidente le faltan puntos, que no se siente cómodo en la puntuación que tiene ahora para garantizar un triunfo en las elecciones del 2024 en primera vuelta, que es lo que dice el PRM. Les digo por qué. Porque un gobierno bien posicionado en el electorado no le interesa provocar la oposición, descalificar la oposición, porque ustedes saben qué palabras traen respuestas. Entonces ustedes han visto que el presidente Luis Abinader tiene un discurso bien duro y agrio contra la oposición. Eso quiere decir que él necesita bajarle puntos a alguien, porque los de él o no le dan o él no se siente conforme con lo que tiene. Un gobierno que tenga un posicionamiento electoral como el que dicen los dirigentes del PRM que tiene el presidente Luis Abinader de 55%, 53%, no hace lo que está haciendo el presidente. Al revés, mantiene un discurso de consenso, de conciliación, para evitar ataques a su figura y que el gobierno se polarice y empiecen a sacarle cosas, porque eso no es positivo para el que está bien colocado. O sea, en la estrategia electoral, eso no es, eso es parte del librito, de las reglas básicas de la estrategia electoral. Entonces, si el presidente Luis Abinader ha salido en la precampaña con un discurso dirigido a atacar la oposición, indica que le faltan puntos o él no se siente cómodo con la puntuación que tiene y necesita bajar a alguien y mejorar su posicionamiento. Desde la oposición que estamos viendo, que el Partido de la Liberación Dominicana, desde que se escogió la candidatura de Abel Martínez, que ya va a ser a un año ahora, en el próximo mes de octubre, está haciendo su mejor esfuerzo. El esfuerzo mejor organizado, el esfuerzo más sistemático, más consistente y más permanente, de calle, caravanas, mítines, y todos están ahí trabajando. Quiere decir que el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, quiere avanzar para mantener el relato que ellos tienen de que ocupan el segundo lugar en la preferencia electoral, pero todo el mundo sabe que no es así. ¿Qué está haciendo el partido Fuerza del Pueblo? Bueno, vamos a observarle su discurso. Hemos visto que el presidente Leonel Fernández y ese partido han endurecido fuertemente las críticas al presidente Luis Abinader. De hecho, el presidente Leonel Fernández está dando un giro en su estrategia. Ustedes saben que Leonel es muy dado a tomarse su tiempo para responder, para fijar posiciones públicas sobre los temas de la agenda nacional. Sin embargo, en las últimas 2 semanas hemos visto un viraje. Leonel usa su cuenta de Twitter, que ahora es X. Elon Musk me tiene harta. Jonathan, yo no sé a ti. Yo no aguanto Elon Musk. Tiene a uno loco. Entonces, en la cuenta de X, Twitter, el presidente Leonel Fernández la está utilizando como una plataforma para fijar posición casi inmediata sobre los temas de la agenda nacional. Ustedes vieron lo que ocurrió en el segundo acto, no, el segundo fin de semana de actos políticos del presidente Luis Abinader, cuando mencionó al profesor Juan Bosch, y casi al instante Leonel le respondió que es una estrategia que nosotros consideramos correcta. En los tiempos de las redes sociales, presidente y equipo de estrategia, las noticias corren rapidísimo. Entonces, si usted deja que se instale el relato del enemigo, cuando es mucho más potente que usted en materia de dominio de los medios de comunicación, una estructura muy superior, es como así, miren, eso como 90-10. En cuanto a estructura comunicacional, pues usted no le da tanto tiempo a que corra ese mensaje, se instale en la mente de la gente y después usted salir con debilidad a responder cuando la estructura no se va a hacer eco de eso. Sin embargo, si usted sale al instante, es difícil
que alguna estructura mediática pueda ignorar ese mensaje, como ocurrió con la respuesta de Leonel con relación a que Luis dijo que si el profesor Bosch viviera, que apoyara su proyecto, que se estaría del lado de la honestidad y este tema de que si la parte oscura. Bueno, pues Leonel le respondió, ustedes ven que al día siguiente en la prensa se vio obligada a recoger la reacción del presidente Leonel Fernández con relación a este tema. Entonces nos parece que acelerar un poco el paso y dar respuestas más instantáneas ayudará a la estrategia electoral de Leonel Fernández. Pero eso también indica que ese nivel eh, de profundidad no sería como de ataque, de mayor fortaleza, de mayor, vamos a decir, intensidad en el ataque opositor al gobierno. También indica que este proyecto de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández entiende que tiene que reafirmar su papel opositor porque el PLD está ahí y no hay enemigos pequeños. Yo pienso que no, que ya el PLD lamentablemente para ellos, quizás afortunadamente para otros, no tiene el tiempo de remontar, porque es que la candidatura presidencial que tiene ya un año de escogida no logró despegar al nivel que debió tener en estas alturas un año después. Debió usar ese tiempo para desarrollar una estrategia que le permitiera competir con figuras del calibre, con políticos del calibre de Leonel Fernández y de un presidente de la República como Luis Abinader. Pero eso no ocurrió. No significa que no pueda ocurrir, porque en política nada está escrito en piedra. Pero por lo que se observa y por lo que usted ha podido ver en el comportamiento de esta candidatura de Abel Martínez, no parece que pueda remontar, porque cuando se fija en la mente del electorado una idea sobre alguien, es difícil de desmontarla. Eso no quiere decir que el PLD no pueda lograr esto, porque, repito, está haciendo el mejor esfuerzo ahora con Danilo Medina y todos integrados, fin de semana tras fin de semana, tirados a la calle. Eso algún resultado tiene que dar. Lo que me parece es que la debilidad de la candidatura presidencial, el tiempo que perdieron, la fortaleza del partido Fuerza del Pueblo y de la candidatura de Leonel Fernández, pues casi le imposibilita poder avanzar en un escenario que ya luce polarizado entre Luis y Leonel. Entonces, eso por esa parte. Los otros indicadores políticos, miren, señores, históricamente, a estas alturas de distancia, a esta distancia de la cita de las votaciones presidenciales, no es posible saber quién gana la presidencia de la República. Miren, vamos a hacer un recuento desde el año 2000. Nadie imaginó que Hipólito Mejía podía ganar la elección en primera vuelta. Y fue poco después cuando Balaguer, en esas elecciones de mayo del año 2000, decide presentarse, que se dividió el voto, que le dio el triunfo al PLD en el 96, que todo se veía más claro. Pero todos apostábamos a una segunda vuelta. Sin embargo, todo se fue definiendo y ya para marzo, o sea, a estas alturas del año 2000, se pensaba en una segunda vuelta, pero no hubo segunda vuelta. Y nos dimos cuenta en marzo, cuando el Partido Reformista y el PLD parecían pegados en la encuesta con un candidato como Balaguer, que agarra el voto reformista. Y el PLD estaba en el poder y logró agarrar un 25% de ese voto. De ese voto que unificado llevó al PLD al poder en el 96. En el año 2004, todavía a estas alturas del proceso, la candidatura de Leonel Fernández estaba recién electa
Y aunque se sabía que el PLD siempre, hasta el año 2019, tuvo esa capacidad de trabajar unido, esa fue la clave de ese partido, del éxito electoral, no se podía descartar del todo, a pesar de que ya habían pasado la ola de inflación por la quiebra de los bancos que ocurrió en el primer trimestre del año 2003, del año preelectoral, pero todavía el impacto de las medidas que tomó la Junta Monetaria, el Banco Central, para mitigar los efectos de la quiebra de los bancos, que fue devolver el dinero a los ahorrantes, no había tenido el efecto inflacionario que empezó a manifestarse ya a principios del 2004, que era el año electoral. Por lo tanto, a estas alturas del juego, todavía se pensaba que Hipólito Mejía podía ganar la reelección, sobre todo porque el Partido Reformista, que era la tercera fuerza política, llevó candidatura propia. Y aunque se dividió y luego un grupo apoyó a Leonel Fernández, lo cierto es que no había un escenario definido a estas alturas. En el 2008, que había reelección y Leonel Fernández no estaba en discusión, que ganaría la interna del PLD y era un presidente en reelección, sin embargo, perdió puntos para las elecciones. Miguel Vargas fue el candidato, el PLD venía de un deterioro y era posible prever que fácilmente Leonel Fernández se reelegiría. Sin embargo, el PRD en esas elecciones llegó a un 40%, una recuperación con la candidatura de Miguel Vargas. Para las elecciones del 2012, a estas alturas ya las candidaturas estaban todas definidas. Aunque ustedes saben que el PLD vivió unos momentos importantes de incertidumbre por el relato de Leonel Fernández y de sus seguidores, Félix Bautista, Freddy Pérez, Víctor Díaz Rúas y otros, hablando de que podía reelegirse, y esa expectativa se mantuvo hasta abril de ese año, pero luego el panorama empezó a despejarse. Fue necesario poner a Margarita a salir del escenario, que entonces era precandidata del PLD, y su renuncia pues catapultó la candidatura de Danilo Medina en junio. Pero para esta fecha, según las encuestas, Hipólito Mejía iba a ser el presidente de la República. Pero el PLD empezó a trabajar unido, empezó Hipólito Mejía a cometer errores, no logró la unificación total del PRD, y cuando ya en marzo se veía claro que el PRD no iba a ganar las elecciones del 2012, pero eso ocurrió en marzo, no ocurrió en septiembre del año electoral, del año preelectoral. Para esta fecha se pensaba que Hipólito Mejía ganaba las elecciones, porque así lo indicaban las encuestas, y además el PLD tenía un desgaste muy importante. Ningún partido gana 3 procesos electorales, aunque sea con reelección, lo que sea. Oye, no. El panorama estaba dibujado, pintado, para que ganaran el PRD e Hipólito Mejía, pero eso no ocurrió. O sea, sí era en septiembre, octubre del año preelectoral del 2012, es decir, en el 2011, que sería la época comparativa para lo que está ocurriendo ahora. Para el 2016 el escenario estaba mucho más definido. Era difícil ganarle a un presidente tan popular, que llegó a tener hasta un 80%, como Danilo Medina. Entonces el PRD se acababa de dividir y el PRM era un partido que nunca marcó para ganarle una reelección al presidente Danilo Medina. Además de que Danilo logró, y el PLD, tener su partido unificado y una amplia alianza que incluyó al PRD de Miguel Vargas, que para entonces representó un 7% de los votos. Ustedes saben que eso fue un fenómeno electoral, y Danilo Medina alcanzó una amplia votación de casi 62%, 61.76% para ser exactos. Miren, esas elecciones estaban más claras, pero para que ustedes vean que nunca se puede cantar victoria, las elecciones del 2020 son el mejor espejo para que usted aprenda que nada está escrito en piedra en política. Para estas alturas del juego, Leonel Fernández era el candidato seguro del PLD.
porque ya para estas alturas Danilo Medina se vio forzado a ceder, no pudo hacer la reforma que quería por la situación interna que se generó y por aquella famosa llamada de Mike Pompeo, diciéndole que no podía reelegirse. O sea, que el Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos no apoyaba una reforma. Cuando eso ocurrió, bueno, pues todos pensamos que sería difícil, como de hecho ocurrió, de no haberse presentado un fraude, que Leonel Fernández perdiera la candidatura del PLD y por ende sería el presidente de la República. Porque el PLD para esas alturas del juego marcaba hasta 57% en intención de votos. La candidatura del PLD unificado, ese PLD fuerte que conocimos, estaba supuesta a ganar hasta con un 55% las elecciones del 2020. Pero el PLD se volvió loco, se dividió, Leonel se fue, Gonzalo ganó la candidatura en unas elecciones bastante cuestionadas, que ustedes conocen muy bien la historia, y el cuento fue otro. Leonel no fue candidato del PLD, sino de un partido nuevo emergente que tuvo que hacer a la carrera contra todos los obstáculos que usted se pueda imaginar. Gonzalo Castillo fue el candidato del PLD dividido y solamente ese hecho de la división del PLD le dio a Luis Abinader, aumentó la intención de voto de Luis Abinader en un 10%. En un 10% porque ninguna encuesta nunca de las acreditadas en la opinión pública le dio más de un 35% a Luis antes de la división del PLD. Sin embargo, en enero del 2020 se publicaron dos encuestas. Publicó Galo y publicó la PEN. Galo le dio 45% a Luis Abinader, es decir, subió 10 puntos desde la división del PLD. Y por lo tanto, ustedes saben que a estas alturas, ven cómo van los indicadores, no estaba claro quién era el presidente. Era Leonel y después había que ver si era Luis, pero tampoco había definición en primera vuelta. No, Luis marcaba en enero 45%. 45%, según la Greenberg, Galo y Penn. Ustedes saben que después vino lo que fue la suspensión de las elecciones, que tuvo un alto costo político para el PLD, que manejó mal el momento y por su manejo erróneo, entonces la población lo señaló como el responsable de este acontecimiento, de este bochorno histórico, de que aquí hubo que suspender las elecciones porque la gente no pudo votar. Después de eso, la encuestadora Galo y Greenberg volvieron a publicar estudios de intención de votos y Luis Abinader marcaba 53 y hasta 55%. Es decir, que el otro hecho que catapultó la victoria de Luis Abinader en primera vuelta fue la suspensión de las elecciones. Si no ocurre la suspensión de las elecciones y los errores políticos del PLD en el manejo del tema y aquellas protestas en la Plaza de la Bandera, aquí hubiese segunda vuelta. Eso era a principio, hubiese habido una segunda vuelta a principio de el mes del año 20, del 2020, del año electoral. Entonces no se define el panorama. Fíjense que ya para marzo las encuestadoras empiezan a definir que aquí se gana en primera vuelta, que Luis Abinader gana en primera vuelta. Y si las elecciones fue necesario posponerlas por el tema de la pandemia, porque no habían condiciones para votar, de todas maneras fueron corridas, se corrieron hasta el 5 de julio y de todas maneras Luis Abinader ganó en primera vuelta con un 52%. Pero les puedo asegurar que si las votaciones hubiesen sido en mayo, Luis gana con un 55%, porque la pandemia, lejos de lo que dice el PLD que le afectó, fue al revés. El PLD instrumentalizó el tema de la pandemia y le benefició políticamente. Recuerden todos aquellos espectáculos de Gonzalo Castillo trayendo gente que se quedó varada. Entonces, lo que hizo el PLD fue
que le dio el protagonismo a su candidato presidencial y a doña Margarita, que era la candidata vicepresidencial, y todo lo que se hizo con el manejo de los programas sociales, y a la gente se le entregaban 5,000 pesos sentados en su casa, y la comida se la llevaban hasta cocida y regalada. Todo eso fue instrumentalizado y benefició políticamente al PLD, perjudicó enormemente la candidatura de Leonel Fernández, que marcaba entre un 15 y un 18%. En esa encuesta que Luis marcaba 45, Gonzalo marcaba creo que 25 y Leonel marcaba un 18. Pero cuando el escenario se polarizó entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, eso le hizo un daño enorme a la candidatura de Leonel, que se desplomó hasta ese 8%, que ustedes ven que sacó 8 puntos y pico por ciento en las elecciones de julio. Entonces, como ustedes pueden ver, en las elecciones de agosto del 2020, para esta fecha el presidente era Leonel. Para final de año no se sabe quién iba a ser presidente. Para inicio del año 2020, el ganador de la primera vuelta, porque había segunda vuelta, era Luis Abinader, pero en marzo se definió que no había segunda vuelta, que el presidente de la República sería Luis Abinader, y así ocurrió. Entonces, gente, no se dejen confundir. A estas alturas, la gente todavía no sabe por quién va a votar. Hay un voto duro que tiene cada partido, que tiene cada líder, pero hay una masa que empieza a observar, que empieza a pensar por quién va a votar, pero su voto no está definido. Y ese es el voto que define el triunfo. Por lo tanto, no crean esos cuentos de que hay ganadores en primera vuelta. Lo recomendable es seguir observando el panorama político. Observen el comportamiento de los políticos, hacia quienes están dirigidos los discursos, qué dice cada quien y qué hacen. Y también observen el comportamiento de la economía y otras variables como la inseguridad ciudadana. Hoy, por ejemplo, mataron en la madrugada a 2 seguridad del supermercado Le, creo que fue de la Duarte, algo así, en la Duarte, ¿verdad? En Villamella. Un hecho, y ayer estaba diciendo la vicepresidenta y el gobierno que todos los lunes dan una rueda de prensa para decir que estamos bien, y ustedes ven que ocurren cosas como esta con la inseguridad ciudadana. Pero también hay un tema gravísimo, muy grave, con la subida de la factura eléctrica y los apagones. La factura eléctrica tiene a la población con el grito al cielo. Todos esos elementos, más la forma inadecuada, porque tiene muchas, este es un gobierno que a veces sus dirigentes y la candidatura y lucen muy ansiosos cuando tienen problemas, y eso es fatal en política, porque no les permite manejar bien los temas de manera adecuada. Hay que darle seguimiento cómo evoluciona el tema Haití, el cierre de la frontera, el impacto económico que tiene. Y antes de cuando regresemos de los comerciales, Inespre está vendiendo los huevos a 100 pesos el cartón, muchachos, ya ustedes saben. Los huevos que no pueden ir a Haití, aquí los compró Inespre y los distintos programas sociales, y la gente se lo va a comprar más económico, lo van a vender más económico a la población, y también lo tendrán en los servicios de los comedores económicos, en el desarrollo no escolar, que es una estrategia que tiene el gobierno para mitigar el efecto del cierre de la frontera en el comercio, en el tema comercial. Así que, ¿cuál es nuestra recomendación? Sigan observando el panorama, sigan observando el comportamiento de la economía, los problemas que importan a la gente y el comportamiento de los proyectos políticos, para que usted tenga una idea de cómo anda esto. Decía que Inespre tiene una estrategia que fue incluso anunciada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, de que van a adquirir los productos de los comerciantes que logran exportar sus mercancías a Haití, para mitigar el efecto económico que tendría esta medida del cierre de la frontera con Haití para el sector comercial. Haití es nuestro segundo socio comercial. Hay un flujo importantísimo de productos y servicios que se hace semanalmente a través del mercado binacional. Es un mercado muy activo,
que tiene un flujo, un impacto en la economía, tanto en la economía formal como en la economía informal. Esta es una realidad. Hoy el periódico El Caribe sacó una importante información donde los economistas prevén que no es no es viable, no resiste la economía dominicana un cierre por tanto tiempo. Y si estamos hablando de casi de una recesión económica, de un bajo crecimiento económico para la República Dominicana este año, imagínense cómo va a sufrir ese sector comercial con el cierre de la frontera. Sabemos que es una medida que se ha tomado como respuesta a esta actitud desafiante que tiene en Haití. Yo creo que el gobierno está involucrado porque ellos lo están apoyando, dicen una cosa y hacen otra, ya lo decíamos, pero es muy alentador con relación a este tema lo que hemos visto del presidente Joe Biden, que ha abogado por una intervención para Haití, que la ONU debe intervenir, que ya ese país no aguanta más y que es necesario que la comunidad internacional le dé una respuesta a las exigencias de poner orden en un país donde dominan y gobiernan las pandillas y el caos, el hambre. Ustedes saben que este tema del cierre de la frontera va a tener un impacto muy importante en el tema de la sostenibilidad de la población haitiana, sobre todo para su alimentación, porque la mayoría de los productos que consumen los haitianos los adquieren en ese mercado binacional. El hecho de que ahora no puedan tener acceso a eso es muy mala noticia para la población haitiana. Muy lamentable todo esto. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema. El presidente Luis Abinader está metido de cabeza, hablando, haciendo buena diplomacia en el marco de la reunión de la Asamblea de la ONU, donde participan todos los gobiernos y no puede haber un mejor espacio para tratar el tema, para llevar esta problemática, que es un problema regional, ya no es un problema solo de la República Dominicana. Y ese ha sido el error de los supuestos amigos, las potencias supuestamente amigas de Haití, que no se han ocupado de poner control allí, de ayudar a tener mejores controles, porque esto se puede convertir, ya es un problema regional que también será un problema para ellos, especialmente para los Estados Unidos. Así que qué bueno que el presidente Joe Biden se ha hecho eco, que asumió este discurso que la República Dominicana ha tenido con tanta insistencia. El presidente Luis Abinader también se reunió con el presidente de Kenia, que ustedes saben que fue el primer país en anunciar que mandará un cuerpo militar para empezar a ayudar a Haití a poner orden, porque primero hay que tener orden para luego hablar de elecciones y de poder tener un mínimo de control y orden, porque allí el Estado no existe, no hay gobierno, no hay autoridad válida con quien hablar. Se requiere la intervención de la comunidad internacional con el aval de la ONU para que allí se pueda poner un poco de estabilidad, para ver si este país se reencausa un poco por la institucionalidad y su Estado empieza mínimamente a funcionar. Vamos a ver la evolución del tema en el marco de la reunión de la ONU y los contactos, nuevos contactos que el presidente Luis Abinader pueda seguir haciendo en su participación en esta asamblea. La participación del presidente mañana es en la ONU, es mañana, obviamente que este será el tema central del presidente, pero aún así tenemos que seguir dándole calor y ver cómo esto toma la vía diplomática, porque hoy escribió Aníbal de Castro un artículo muy interesante en el Diario Libre que yo les recomiendo que lo lean, no solo por su calidad, por la visión del director, del presidente de la editora de Diario Libre, y porque es un gran especialista en temas diplomáticos, fue diplomático Aníbal de Castro, y yo creo que tiene toda la autoridad y el conocimiento. Y esto que él ha escrito sobre estas medidas que le dan par de tres al gobierno de Haití y la posibilidad de que la República Dominicana resulte perjudicada en arbitraje internacional, pues nos ponen en una situación difícil para poder hacer cumplir la amenaza a Haití de nosotros hacer valer nuestro derecho y que Haití respete el tratado sobre la administración del río Masacre que establece en el Tratado de Paz del 1929.